Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos una gran noticia para los beneficiarios del programa más grande de los Estados Unidos, el Seguro Social. Quédense hasta el final del video porque van a conocer los detalles más importantes sobre la nueva propuesta en este año 2024 que ayudaría a miles de beneficiarios jubilados de bajos ingresos. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Esta semana surgió una nueva propuesta en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Una propuesta que está destinada a mejorar la situación financiera del programa de seguridad social, derogando simultáneamente la tributación federal de los beneficios y eliminando gradualmente el actual tope salarial sobre las ganancias imponibles. Este proyecto de ley está patrocinado por las representantes Angie Craig, demócrata por Minnesota, y Yadira Caraveo, demócrata por Colorado. Este programa está denominado como la ley Te lo ganaste y lo vas a conservar. Según estos legisladores, las reformas propuestas harían que el programa sea más justo y al mismo tiempo busca retrasar una fecha de insolvencia, la cual, como todos sabemos, ha sido predicha y proyectada por el Fondo Fiduciario de Jubilación, el cual aún quieren aumentar los años de solvencia, por lo menos hasta el año 2054. Y es que esto se lograría principalmente ampliando los impuestos sobre la nómina a los salarios que son superiores a los $250,000. Pues en este año 2024, estos impuestos solo son imponibles hasta un límite que esté indexado a la inflación y que son $168,600. El límite impositivo seguiría aumentando hasta llegar a los $250,000 y luego de esto se elimina efectivamente. A partir del año 2025, esta propuesta va a eliminar los impuestos federales sobre los beneficios del Seguro Social para los declarantes de impuestos sobre la renta personal. Sin embargo, el fideicomiso quedaría indemne con transferencias del Fondo General del Tesoro a los 3 fondos fiduciarios, equivalentes a la cantidad de ingresos que se habrían obtenido de la tributación de los beneficios en ausencia de esta disposición. En respuesta a esta solicitud por parte de Craig y de Caraveo, la Oficina del Actuario Jefe de la Administración del Seguro Social ha publicado un análisis bien detallado de las disposiciones del proyecto de ley y de sus efectos potenciales sobre los beneficios, los ingresos del gobierno y la solvencia del Seguro Social. En este análisis muestra que la ley Te lo ganaste, lo conservas también reduciría la deuda federal en $8 billones en 75 años. Esto ocurriría porque las transferencias que van a los fondos fiduciarios del Fondo General del Tesoro, si bien son considerables, serían significativamente menores que los aumentos positivos en los flujos de efectivos generales generados por la eliminación gradual del tope salarial máximo imponible. Pues bueno, hemos visto este análisis y lo hemos distribuido en los 6 hallazgos claves que nos puede dar este informe y que a usted le va a interesar. Primer punto, el proyecto de ley mantendría la solvencia de los fondos fiduciarios hasta el año 2054. Además de esto, los recortes de beneficios después de que se agoten los fondos serían menos severos. Según la ley actual por la cual se rige, se prevé que el 80% de los beneficios programados se pagarán puntualmente en el año 2034. Después de esto, el agotamiento de las reservas combinadas del fondo fiduciario y el porcentaje pagadero se va a reducir hasta el 74%. Según esta propuesta, se prevé que el 91% de los beneficios programados se aumentaría y se pagarían puntualmente ya no hasta el año 2034, sino hasta el año 2054,
luego del agotamiento de las reservas combinadas del fondo fiduciario, y el porcentaje pagadero se reduciría al 88% hasta el año 2097. Punto 2. Es probable que todas las ganancias estén sujetas al impuesto sobre la nómina del Seguro Social para el año 2035. Como se señala en este informe, la propuesta aplicaría la tasa impositiva combinada sobre la nómina del Seguro Social a los ingresos cubiertos superiores a los $250,000 pagados en el 2025 y posteriormente. En particular, pues el nivel de $250,000 no está indexado a la inflación de precios ni a los cambios en el índice salarial promedio. Todas las ganancias cubiertas se grabarían una vez que el máximo imponible, según la ley actual, exceda los $250,000, lo cual se proyecta que ocurriría en el 2035. Cualquier ingreso cubierto o superior a los $250,000 o el máximo imponible, según la ley actual, en un año determinado, se contaría como ingreso adicional gravado y se acreditaría a efectos de beneficios mediante una fórmula detallada en la propuesta. Punto 3. El déficit a largo plazo del programa cae significativamente. Según el informe de la Administración del Seguro Social, la promulgación de las dos disposiciones de esta propuesta reduciría el déficit actuarial a largo plazo del programa del Seguro Social, oficialmente conocido como el seguro de vejez, sobrevivientes e invalidez, el cual sería del 3,61% de la nómina imponible, según la ley actual, a 1,30% de la nómina, según la propuesta. En particular, pues el nivel de costo proyectado nos refleja el costo total de los beneficios programados, tanto según la ley actual como la propuesta. Luego del agotamiento de las reservas del fondo fiduciario, en este informe se explica que los gastos proyectados, según la ley actual y según la propuesta, incluyen solo montos pagaderos de los ingresos tributarios proyectados, o sea, ingresos no relacionados con intereses, que son menores que el costo proyectado. Punto 4. Los fondos fiduciarios claves serían considerados inofensivos. Según la ley actual, los contribuyentes solteros con ingresos combinados que sean superiores a los $25,000 pueden tener que pagar impuestos sobre la renta hasta el 50% de sus beneficios del Seguro Social. Si los ingresos combinados superan los $34,000, pues serían hasta el 85% de los beneficios que pueden verse sujetos a impuestos. Estas cifras son $32,000 y $44,000 respectivamente para los declarantes de impuestos en conjunto. Entonces, estos impuestos van directamente al fondo fiduciario. Pues a partir del 2025, esta propuesta eliminaría estos impuestos. Sin embargo, el fideicomiso quedaría indemne con transferencias del Fondo General del Tesoro a los tres fondos fiduciarios que son equivalentes a los ingresos fiscales que habrían recaudado en ausencia de la disposición. La Administración del Seguro Social estima que esta promulgación de la disposición por sí sola no tendría ningún efecto sobre el déficit actual a largo plazo, ni sobre el déficit anual para el año 75 de proyección, que sería el año 2097. Punto 5. Los empleados con múltiples empleadores pagarían impuestos mediante un formulario especial. Aquellos empleados con múltiples empleadores en un año fiscal harían contribuciones al impuesto sobre la nómina por un monto equivalente a lo que se habría pagado directamente si todas las ganancias del año provinieran de un solo empleador. Por ejemplo, un empleado con ingresos de $200,000 de cada uno de los empleadores pagaría el impuesto sobre la nómina del 6,2% sobre los ingresos hasta el máximo imponible según la ley actual en el 2025, un estimado de $174,900, y sobre el exceso de los ingresos totales superiores a los $250,000. La Administración del Seguro Social estima que esta promulgación de estas reglas lograría reducir el déficit actual de largo plazo en un 2,31% de la nómina imponible
y lograría reducir el déficit anual para el año de proyección 2097 en un 2,40%. Y el último punto, número 6. Se reforzarían significativamente las operaciones de los fondos fiduciarios. El informe de la Administración del Seguro Social nos incluye una gran cantidad de gráficos que nos muestran cómo los costes anuales, las tasas de ingresos, los saldos anuales y los índices de fondos fiduciarios se verían afectados por este programa. Para el año 2025 y años posteriores, esta propuesta va a mejorar el balance anual, ingresos distintos de intereses menos el costo del programa. La mejora del saldo anual aumenta del 1,7% de la nómina, según la ley vigente, para el año 2025 al 2,5% de la nómina para el 2035, y posteriormente disminuye en general hasta el 2,4% de la nómina para el 2097. Según la propuesta, el déficit anual es del 1,2% de la nómina en el 2023 y 2,0% en el 2024. El déficit anual disminuye al 0,4% en el 2025 y 0,3% en el 2026. Luego de esto aumenta al 2,7% de la nómina en el 2078 y en general. Esto va a disminuir a partir de entonces, alcanzando finalmente el 1,9% de la nómina de la ley vigente hasta el año predicho, que sería el 2097.